La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de tratamiento y prevención del virus del papiloma humano con la doctora Fanny Corrales Ríos. Y veamos, por favor, esta placa que nos explica un poquito sobre el tema que vamos a hablar. En la actualidad existen más de 150 tipos de virus del papiloma humano VPH. Sin embargo, solo 20 provocan enfermedades en el ser humano, especialmente en el área genital. Las infecciones pueden provocar daños benignos, lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino, útero, vagina, vulva y pene. Además, el VPH también está vinculado a otros cánceres como el del ano. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy, tratamiento y sobre todo prevención del virus del papiloma humano. Ya hay vacuna, vamos a hablar de ese tema también con nuestra invitada, a quien voy a presentar. Ella es ginecóloga y obstetra especializada en ginecología ginecología endocrinológica y reproductiva, ginecología infanto-juvenil, instructora de emergencia y soporte vital avanzado en obstetricia, especialista en cuidado crítico obstétrico, una doctora fantástica, formidable, amorosa, amiga de la casa, la doctora Fanny Corrales Ríos. Hola Fanny, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar acá contigo. ¿Cómo estamos en nuestro país en este tema del virus del papiloma humano? Bueno, en el mundo, ¿verdad? Ahí está instalado. Sí, sí. ¿Cómo está? Sigue estando el cáncer del cuello uterino como cáncer en los primeros lugares en los cánceres femeninos, ¿verdad? Eso es importante reconocer porque es uno de los cánceres que se previene si se llega a tiempo. Sí. Se previene la infección por HPV y se previene también al inicio de las células, como dijiste, precancerosas, detectar y erradicar eso. Es muy importante, por eso hay que tener conciencia, ¿verdad? Claro. De la vacunación y de la prevención secundaria, que es el Papa Nicolau y la colposcopía. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. El virus está. Nosotros tenemos que aprender y vamos a ver hoy en el programa cómo prevenir, qué hacer, qué tipos de cuidados y sobre todo lo que tenemos que prevenir es el cáncer, ¿verdad? Que comienza con este tema, con este virus. Ese es el tema que vamos a hablar en el programa de hoy. Estén atentos, el tema de la vacuna, desde los cuantos años, todo eso vamos a ir charlando en el transcurrir del programa. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y ahora sí, entramos de lleno en este tema súper interesante, vamos a ir conociendo y vamos a ir previniendo. Vamos con este primer material, por favor, señor director. Prevalencia del virus del papiloma humano. La infección por VPH se produce por transmisión sexual. Su prevalencia varía en función de la edad y otras circunstancias epidemiológicas, como el momento en que comienza una persona a mantener relaciones sexuales, el número de parejas sexuales o la existencia de coinfección por otros patógenos. Esta enfermedad afecta en torno al 15 a 20% de las mujeres y de hecho es más frecuente en chicas jóvenes hasta los 25 años.
También se observa un segundo pico de prevalencia en mujeres en torno a los 40 a 45 años, coincidiendo con un periodo en el que tienen nuevos compañeros sexuales o se produce la reactivación de infecciones previas. Bueno, comentanos un poquito este tema del... sobre todo eso de la prevalencia según edad, como ya dijimos antes, ¿no? Es muy importante. Si yo le hago un estudio de VPH a todas las adolescentes, un alto porcentaje me va a salir positivo, pero muchas de ellas van a revertir. Pero hay un 20% que va a continuar, claro. ¿Entendés? Entonces, generalmente estos estudios más fidedignos se solicitan en una paciente después de los 30 años. Una adolescente no le pedimos. Ahora, puntualizaste esto. El inicio de las relaciones sexuales. Por eso yo digo, no hay protocolos, hay pacientes, ¿verdad? Y a cada uno tenemos que adaptar. ¿Qué pasa si mi adolescente comenzó a los 13 años? ¿Verdad? Sus relaciones sexuales. A los 18 ella tendría una actividad sexual de 5 años, entonces ya tenemos que investigar la posibilidad de que ella tenga, no se le va a pedir un estudio específico de HPV, pero sí un Papa Nicolau, ¿verdad? A ver si no hay células precursoras, una colposcopía, se le puede pedir. Es muy importante y por eso siempre se hace énfasis en el retraso del inicio de las relaciones sexuales, porque cuando antes inicia tiene más posibilidad de contraer. Y es un beneficio retrasar el inicio de las relaciones sexuales y el número de parejas también. O sea, cuando más parejas tuve, tengo más posibilidades de tener. Después hay otros factores como que predispone a que mi inmunidad disminuya, como por ejemplo la obesidad, el tabaquismo, el factor ambiental, ¿verdad? En ese sentido también hay que tener en cuenta una mujer fumadora tiene más susceptibilidad a desarrollar el cáncer por el HPV que una no fumadora. Claro. Eso es importante. O sea, cualquier infección tiene mucho que ver. El germen que recibe la cantidad que nosotros le llamamos carga viral, qué tan preparada está para defenderse, esa es la inmunidad, ¿verdad? Porque también hay personas que se contagian y pueden llegar a eliminar el virus, ¿verdad? Y los factores que le rodean, el ambiental, eso es muy importante. Entonces, tener en cuenta esto de que cuanto más pareja tuve y relaciones sexuales, sobre todo sin protección, sin uso de preservativo, tengo la chance de contagiar. Y no solo vaginal, Vivi, o sea que en cualquier tipo de práctica sexual uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Hablamos de la oral, de la anal, de toda esta, tiene que tener precauciones. Y hay modos, hay que consultar, hay modos de cuidarse, ¿verdad? Hay que hablar de ese tema. Pero en este caso tendría que ser preservativos. Preservativos. ¿Verdad? O sea, porque es un virus. Claro, entonces justamente... y este virus se contagia por el roce más que nada. Por el roce piel a piel, ¿verdad? No es mucho por secreciones. Entonces, si la persona portadora, ¿verdad? Que muchas veces no tiene síntomas, tiene relaciones sexuales con una persona, no se cuidó, tiene mucha chance de contagiar. Eso es muy importante. Y ahí van contagiando y se va contagiando, por eso que hay tanta prevalencia. Y muchas veces uno puede ser portador y no desarrollar una enfermedad. Puede ser HPV positivo, pero eso no significa precisamente que haya desarrollado las células del cáncer o tenga cáncer, pero va a contagiar. Claro. Va a contagiar. ¿De qué depende que esas células se vuelvan cáncer o propicien el cáncer? No sé cómo se dice. Ese virus, perdón. Sí, de la inmunidad, ¿verdad? De la inmunidad, de la defensa y que tenga el factor oncogénico, porque hay virus que, como dijiste, que no producen cáncer, que hacen patologías benignas. Esas generalmente se manifiestan en forma de verrugas. Vemos verrugas genitales, orofaringia, ¿verdad? Muchas veces en las manos se ve. Entonces, ese tipo es más benigno, no va a progresar a un cáncer. Sí, igual hay que tratar, ¿verdad? Y el oncogénico, el que tiene el gen que va a producir la transformación a una célula precursora de cáncer, ¿verdad? Que son generalmente los tipos 16 y 18 que contiene la vacuna, que después vamos a hablar.
esa es la que, si tengo ese tipo de virus, va a hacer que las células del cuello del útero se transformen en células precursoras que más adelante van a desarrollar cáncer. ¿Y cuánto tiempo desde que una persona se contagia con este virus tiene que pasar para que se vuelva? A veces puede pasar décadas, 2 décadas. Por eso, y esa pregunta es tan importante, porque muchas mujeres piensan en infección de transmisión sexual y ya piensan en infidelidad. Sí. Sí. Automáticamente, ¿verdad? Incluso con el solo hecho de portar flujo se piensa en eso. Vos no podés saber quién te contagió, ¿verdad? Si fue una pareja anterior, si fue la actual, nadie puede saber porque puede pasar dormido por mucho tiempo y después, según tu situación ambiental, de inmunidad, pueda llegar a aparecer después de mucho tiempo, muchos años después. Y cuando hablas de las adolescentes que tienen, que me decís que la mayoría, un 90 y tanto %, tienen este virus del papiloma, pero que después pasa el tiempo y es como que desaparece el virus. Sí. Pero ¿desaparece el virus o no le...? Sí, se eliminó. ¿Y qué hace que desaparezca el virus en las adolescentes? Su estado inmunológico. Tiene como una fuerza inmunológica superior a una persona adulta y eso hace que desaparezca, generalmente. Bueno, y maravillosamente, ¿verdad? Porque si no sería terrible. Tal cual. Terrible. Tal cual. Pero lo ideal siempre es el uso de preservativo. Hay entidades que dicen que el poro del preservativo a veces es mucho más grande que el virus y el virus puede pasar. Pero siempre hay que tener en cuenta que también es importante para que yo me infecte la carga viral. Eso significa la cantidad de virus con la que me contagié, ¿verdad? Entonces, con el preservativo, incluso eso, si llega a pasar unos cuantos, la carga viral va a ser menor. Entonces, es el método ideal para evitar una infección de transmisión sexual. Tal cual, siempre. tal cual. Bueno, ¿y les parece que veamos este material que habla de los síntomas? Vamos, por favor. Síntomas. Por lo general, la infección por el virus del papiloma humano genital no presenta síntomas, a menos que sea un tipo que cause verrugas genitales. La mayoría de las personas con el VPH no saben que están infectadas y nunca presentan síntomas o problemas de salud por el virus. Las mujeres pueden enterarse de que tienen el VPH cuando obtienen un resultado anormal de la prueba de Papa Nicolau. Es posible que otras solo lo averigüen una vez que presentan problemas más graves como cánceres. ¿Verdad? Lo que terrible antes, claro. Vos podés tener durante años dormido, ¿verdad? Y te apareció incluso en la posmenopausia. Claro. Por eso los controles se llevan estrictamente hasta cierto tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo se sabe si uno tiene o no tiene el virus? Bueno, para saber específicamente si uno porta el virus, pero no desarrolló la enfermedad, hay un estudio que se llama PCR, donde nosotros lo que buscamos es la especificación del ADN de ese virus, ¿verdad? Y como dijiste, hay algunos que no son oncológicos, esos son los de bajo riesgo y están los de alto riesgo. Los de bajo riesgo no desarrollan cáncer y el de alto riesgo sí. Una persona que padece de ese virus de alto riesgo tiene que después pasar a su control periódico a través del la colposcopía o Papa Nicolau. Pero este PCR nos dan normalmente los ginecólogos cuando vamos a hacernos nuestros análisis. De los 30 años. Ya. Se puede solicitar. ¿Pero se solicita o el médico ya te da directamente? Así tipo cuando te vas a hacer tus controles, Papa Nicolau, esto, lo otro, debería PCR. Estar dentro de la solicitud de consulta, ¿verdad? Lo que generalmente nos acostumbramos nosotros a pedir PAP y colposcopía, ¿verdad? Pero si ahí solamente voy a ver la lesión ya. Claro. Una vez que se produce. No si sos portadora. Con el PCR se va a ver lo otro, ¿verdad? Pero se pide después de los 30 años, aclaramos esto. Claro. Sí. Así es. Bueno, entonces estos son los síntomas, la prevalencia que tenemos es altísima de este virus, hay que cuidarse, hay que hacerse los controles, obviamente. El PCR, eso hay que acordarse de pedirle al médico a partir de los 30 años. Hacemos un corte y volvemos ya.
Bueno, me quedé pensando, porque vamos a seguir hablando de esto, pero me quedé pensando en el tema del uso de preservativos y todo, pero para el sexo oral también, doctora. También. Debería. También, ¿verdad? Están los preservativos, por un lado, que sí va a evitar muchas infecciones femeninas, que no es lo mismo que el preservativo masculino, ¿verdad? Y lo importante es que también para el sexo oral. Está el látex que hoy viene común, se compra. Y si no se puede comprar, se prepara de un látex de guante o lo que fuera, ¿verdad? ¿Y eso hoy se recomienda? No, se pone sobre las partes íntimas. Y sí hay sensibilidad, hay muchas, no disminuye la sensibilidad y utilizan mucho las parejas de acuerdo a sus prácticas sexuales, ¿verdad? Claro. Sí, y porque eso hay que definir bien. La orientación no es lo mismo que la práctica. Sí. Todo el mundo practicamos diferentes tipos de relaciones sexuales. Entonces, sí también podemos prevenir las infecciones, porque las infecciones se pueden transmitir por todas las vías. Claro. Entonces, hay que conocer esto, existe. Ahora, si se usa o no se usa, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es informar de que existe, que está la posibilidad. Pero, por ejemplo, yo me estoy enterando de eso. O sea, hay preservativos masculinos, hay preservativos femeninos y está látex. Sí. Así es. Es importantísimo saber. Tal cual. Claro. Tal cual, porque siempre me preguntan a mí los adolescentes cuando yo en charla cuál es la vía para tener relaciones sexuales menos peligrosas. Claro. En cuanto a lo que es infección de transmisión sexual, por todas las vías se puede contraer. Hay que cuidarse. Así mismo. Bueno, y ahora vamos justamente a lo que estás hablando, el tema de transmisión, y tenemos un material que habla de eso. Veamos, por favor. Transmisión. El VPH se transmite por contacto sexual. Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, es decir, el 80%, van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. El VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. Lo que decíamos y vamos a repetir porque es importante, puede ser portadora y no desarrollar la patología, que en este caso puede ser un condiloma, que son las verrugas genitales, o el cáncer mismo, las células precursoras del cáncer, ¿verdad? El que seas portadora te hace susceptible a transmitir la enfermedad a otra persona, ¿verdad? Que generalmente pasa en los varones. En los varones no hay una manifestación clara clínica, ¿verdad? Y ellos tampoco hacen controles. Entonces, es importante saber que todos podemos ser portadores y no enfermos de cáncer ni de verrugas, ¿verdad? Pero el porcentaje de gente que tiene el virus del papiloma, más o menos, ¿cómo se Bueno, es alto el porcentaje. Como dijimos, en la adolescencia es casi el 90%, 80-90%, pero de estas personas un 20% van a continuar con la aportación del VPH, ¿verdad? Y de cada 100 personas, 5 van a desarrollar cáncer. Es mucho. Mucho es. Mucho. Así es. Bueno, entonces hay que hacerse esa prueba del PCR, ¿verdad? Sí. Y hay que... Y el PAP, por favor. Claro. Y, sí. No, eso ya obviamente, ¿verdad? En la prevención, que es lo que vamos a hablar ahora, el tema de la vacuna. Vamos a ver el material y después vamos a charlar con nuestra invitada. Prevención. La vacuna contra el VPH antes de la actividad sexual puede reducir el riesgo de infección con los tipos de virus que cubre la vacuna. Se deben mantener relaciones sexuales con protección, no tener varias parejas sexuales y evitar relaciones con alguien que las tenga. Las mujeres deben realizarse las pruebas de Papa Nicolau regularmente. Esta vacuna tenemos en el país desde hace un tiempo. Tenemos. Y se le pone a las niñas, a las jóvenes de 9 a 14 años, ¿verdad? A ellas se le pone. Esto es una cuestión de costo,
O sea, el ministerio puede comprar X cantidad, entonces limita la población. Eso es muy importante entender, ¿verdad? El ministerio va a dar gratuitamente a las niñas entre 9 a 14 años, que son las mujeres las que después van a desarrollar con mayor frecuencia un cáncer por papiloma humano. Pero en otros países ya se incluyó la vacunación para niños, ¿verdad? Para varones. Para varones, sí, que son los portadores, así es. Y que también pueden desarrollar cierto tipo de cáncer, ¿verdad? Como el de pene, el ano, el orofaringio. Y también puede aplicarse a una mujer adulta, ¿verdad? Hasta los 45 años se recomienda, porque es la prevención primaria la vacuna. No es como se piensa el PAP o la colposcopía. Y yo ya estoy buscando una lesión. Claro, ahí no, es llegar lo antes posible para ver evitar, si hay. Sí, claro. Pero la prevención vacuna primaria tenemos dos formas. La abstinencia cuando somos adolescentes, ¿verdad? Sí. El uso de preservativos, evitar el contagio de esa forma, y las vacunas, que está en primer lugar. Esa es la prevención primaria, el hecho de no contraer el virus, ¿verdad? O si contraigo, tener buena inmunidad para eliminar. Y en el caso de una persona ya más de 14 años, una mujer de 20, 25, 30, 35 años, que tiene una vida sexual activa, que tuvo una o otras parejas, ¿esa persona puede ponerse la vacuna? Puede ponerse. Incluso muchas veces cuando una persona con una alta susceptibilidad, como las pacientes trasplantadas o las pacientes portadoras de VIH, cuya inmunidad está muy disminuida, nosotros hacemos una indicación médica y en el ministerio le ponen, ¿verdad? Aunque no tengan 9 años ni 14 años, por una indicación. Pero cuando tu médico te indique la edad que vos tengas, podés aplicarte. Y en el caso de... Porque esto se aplica a las nenas de 9 a 14 años, previendo que todavía no tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. Entonces ya para que cuando tengan estén protegidas. Una mujer que ya tuvo relaciones sexuales, se pone la vacuna. ¿Qué pasa si se pone la vacuna? Bueno, si pone la vacuna y no tuvo contacto, genial. Sí. Pero si ya tiene, si es portadora, ¿qué pasa? Igual disminuye la carga viral, ayuda a disminuir. Tiene cierto nivel de protección la vacuna. O sea que sí o sí. Hoy se recomienda utilizar aunque hayas tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Claro. Y una cosa que quiero puntualizar, hay mucho tabú con esta vacuna. Le va a hacer mal a mi hija, pero esto tiene mucho que ver con la parte sexual, creyendo que cuando uno le vacuna a la paciente para evitar el cáncer del cuello uterino, le está dando el permiso para tener relaciones sexuales, y no es así. Una niña de 9 años ni siquiera muchas veces está pensando en eso, ¿verdad? Y lo que hacemos es prevenir una infección de transmisión sexual, que es lo mismo que se previene al aplicar la vacuna contra la hepatitis B. Si vos no tenés hepatitis B, te aplicás la vacuna contra la hepatitis B. Y a un niño recién nacido, un infante, se le aplica, porque la hepatitis B es uno de los virus que se transmiten también en forma sexual, ¿verdad? Está el HIV, entre los más frecuentes, el HPV y la hepatitis B. Entonces, pensar que la vacuna contra el HPV, ¿verdad? Tiene un contexto sexual adelantado, no es así. Hay que entender eso, ¿verdad? Porque mucha gente no le quiere aplicar. No tenemos muchos efectos, porque es el efecto que tiene cualquier vacuna. Claro. Sí. No, es que se tienen que aplicar las nenas y ojalá los niños también más adelante, ¿verdad? Ojalá. Pero lo que decís vos es esa resistencia que se tuvo al inicio. Ahora no sé cómo estará, ¿verdad? Pero al inicio, cuando se hablaba, esto era una cosa, yo no le voy a poner a mi hija porque con eso ya le doy permiso, si ya le doy esto para que pueda tener relaciones, no, es para que pueda tener relaciones sexuales, es para que esté inmunizada para dentro de, 1000 años, cuando tenga la relación sexual, esté bien protegida. Y si tenés la posibilidad de pagar la vacuna a tu niño, vacunarle. Sí, al varón, ¿verdad? Pero lastimosamente no está en el esquema del país para el niño, pero si tengo la posibilidad y puedo aplicarle. Sí, se le vacuna a los niños. Esos niños, después, más adelante, cuando sean más grandes, tienen relaciones sexuales. Si tienen relaciones sexuales con una mujer que tiene
este virus. HPV, sí. ¿Ellos adquieren lo mismo el virus? ¿Son portadores lo mismo? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve esa están vacuna? protegidos contra la infección, ¿verdad? Pero no Entonces, contra... Y también contra la posibilidad de contagiar. No, entonces de todo punto de vista hay que utilizar esta vacuna. Hay que utilizar. Sí, es la única manera de ir frenando esto. Totalmente. Que después, el virus del papiloma humano, después, ¿qué pasa? Cuando tiene la mujer, o el hombre, ¿verdad? Pero en este caso la mujer, estamos hablando de la mujer, puede tener cáncer. Claro. Ese es el tema del virus. Sí. ¿Verdad? Cáncer de cuello uterino. Sí, cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, o sea, todo el tracto genital que llamamos nosotros inferior de la mujer puede provocar cáncer, ¿verdad? Es muy, pero muy importante esto. Nosotros, no sé si tenemos todavía un tiempito para ver el siguiente, tenemos que hacer corte. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga obstetra especializada en ginecología endocrinológica y reproductiva, ginecología infanto-juvenil, instructora de emergencia y soporte vital avanzado en obstetricia y especialista, se me acaba el papel, especialista en cuidado crítico obstétrico. Estamos hablando de tratamiento y prevención del virus del papiloma humano. Hablamos de la vacuna y qué importante es no tener ese tabú de pensar de que no, mi nena es muy chica, no le voy a aplicar todavía esa vacuna, ella no necesita todavía. Sí, se necesita, así como a los bebés chiquititos que nacen tienen sus vacunas, bueno, esto también. Eso es importante, estamos previniendo y estamos asegurándole una salud a esa nena o ese nene, que ojalá también a los varones, como dice la doctora, le podamos poner. Estamos asegurando eso. Como padres, como responsables, tenemos que usar todas las herramientas que estén a nuestra mano para poder preservar la salud de nuestros hijos. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la vacuna, un poquito más de esta vacuna y tenemos este material. Vacuna contra el VPH. La vacunación contra el virus del papiloma humano es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones del ámbito científico y sanitario como la herramienta más eficaz y eficiente para erradicar la infección y las enfermedades que de ella derivan. La vacunación sistemática incluida en el calendario vacunal pediátrico comprende a niñas antes del inicio de las relaciones sexuales, por debajo de los 14 años, para así garantizar la máxima efectividad. En países como Australia, Nueva Zelanda y Austria, también se administra a los niños. Tal cual, es lo que dijimos, ¿no? Sí. Es tan importante a los 9 años, si es posible, completar el esquema que son 3 dosis. Hoy día todavía no contamos en el país, pero ya se desarrolló la nonavalente. ¿Qué significa eso? Ya tiene, porque son varias como especie de virus que hay. Unas cuantas son las que son oncogénicas. Entonces, esta vacuna trae las más frecuentes, la que más tiene la población, ¿verdad? Pero acá contamos con la tetravalente. Esta tiene los 4 tipos de virus, los que son de bajo riesgo, que nosotros le denominamos 6 y 11, o sea, se tipifica así por número, y la 16 y 18, que las que son más frecuentemente se ven en los cánceres de cuello uterino. Entonces, vos ya evitás que estos niños, estas niñas contengan esos virus muy oncogénicos. Claro. O sea, realmente la vacuna es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Si decimos de esa manera, sí, así es.
va a tener menos resistencia. Tal cual. ¿Verdad? Es así. Entonces se le pone esta vacuna a las nenas y prevenís que tengan cáncer de cuello uterino cuando sean más grandes. Porque el cáncer es una de las patologías más difíciles de sobrellevar, que generalmente cuando está muy avanzado y no detectamos a tiempo, mata, ¿verdad? Y es costoso. Sí. Y teniendo la vacuna, se inventó, se descubrió y tenemos. Así es. No es fácil de sobrellevar la patología. Sí. Y y el índice de cáncer de cuello uterino es altísimo. Está muy alto. Sí. Es altísimo. Bueno, y vamos ahora a hablar estamos hablando de la vacuna y de la prevención, pero ¿qué pasa cuando uno también parte de este cuidado de salud es hacernos los controles, las mujeres, hacernos el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿A partir de qué edad, cómo es el tema del Papa Nicolau, doctora? Bueno, se inició precozmente las relaciones sexuales, se indica a partir de los 3 años haber iniciado esa relación, ¿verdad? También en toda paciente que ya haya tenido relaciones de 20 años, cumplió 20 años, no importa cuándo empezó, se indica. En Harvard, la salud pública indica que hay que hacerla incluso a las que no tuvieron relaciones sexuales. No es el protocolo del país, pero dice a toda mujer de 20 a 21 años que, aunque no hayan iniciado relaciones, ¿verdad? Después de los 30 años se solicita el estudio de PCR que ya te había mencionado. El PAP, ¿cómo se esquematiza? El ministerio tiene muy bien esquematizado. Yo te pido uno, ¿verdad? Te salió negativo para la lesión. Al año te pido el siguiente, te salió negativo para la lesión. Entonces puedo espaciarte a 2 a 3 años, ¿verdad? Porque el desarrollo de la patología de la célula no es muy rápido. Lleva años, ¿verdad? Entre 2 a 3 años. Y después de los 30 años, yo te pido el estudio de PCR y me salió negativo, te puedo volver a solicitar en 5 años, ¿verdad? Si me salió positivo, entonces tengo que buscar siempre que aparezca la lesión con el PAP y la colposcopía. Claro. Y en el PAP, cuando uno ve el resultado, tiene unas crucecitas. Contanos, doctora, porque nos asustamos todito con eso. Como me dijo una paciente, ya tengo 4 cruces, doctora, ¿qué es esto? Hay muchas cruces. Puede significar, por ejemplo, que tengan leucocitos, eso, inflamación, y te ponen varias cruces, no significa que precisamente haya cáncer, ¿verdad? Claro. Por eso siempre hay que mostrar el resultado, porque tenemos muchas mujeres que ven y guardan. Si te estás riendo, no sé si alguna vez hiciste. Bueno, es como que mira, ya está bien, ya está. No. Lo que hay que entender es que este estudio no es para buscar infección, ¿verdad? Hay que tratar de no padecer una infección cuando yo me estoy haciendo el PAP. Claro. Porque necesito ver si hay células, porque el PAP se toma una muestra citológica de las células y se evalúa que no haya células de alto riesgo, ¿verdad? Y la colposcopía es mirar como un microscopio si hay una lesión en el cuello, y si hay, ya biopsia. Saco una muestra y hago estudiar, ¿verdad? Entonces, no siempre todo lo positivo, las cruces que ustedes puedan ver significa cáncer, ¿verdad? Como HPV no siempre va a significar cáncer, ¿verdad? Es muy importante eso. Si yo tengo mucho flujo de características infecciosas, primero me trato, ¿verdad? Y después me hago el PAP, porque en el PAP busco células del cáncer, no infección. Que es lo que a veces la gente confunde. Está con flujo y quiere hacerse su PAP, ¿verdad? Entonces lo ideal es que el médico le trate todo, ¿verdad? Y después le pida el estudio, una vez que se haya tratado la infección, porque si no, está la que constantemente tiene inflamación, que antes se decía tipo 2, ¿verdad? Pero un resultado inflamatorio en el PAP no es anormal. Te dice que hay una inflamación por una probable infección que puedes tratar, pero es anormal cuando me sale positivo para las lesiones, nosotros le decimos intraepiteliales, ¿verdad? De alto grado, y con algunas cosas que se ven en la colposcopía, esa es la que es un PAP positivo para una persona que pueda ser portadora de una lesión precursora o cáncer. Perfecto. Bueno, y vamos ahora con el material que habla del tratamiento. Estamos hablando siempre del virus del papiloma humano. A ver.
Tratamiento. No existe un tratamiento para la infección por VPH. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por el virus desaparece con la ayuda del sistema inmunológico, usualmente en el lapso de 2 años. Únicamente se tratan las lesiones en los tejidos producidas por el virus o se aplica un tratamiento quirúrgico en el cáncer de cuello, de vagina o de vulva. Se recomienda seguimiento con una prueba de Papa Nicolau cada 6 meses. O sea, una vez que yo soy portadora, yo tengo que entender que ese virus voy a tener para toda la vida, ¿verdad? Lo que voy a probablemente hacer con vacunarme es disminuir esa carga, o se habla de un statu quo del virus también, ¿verdad? En algunas ocasiones. Ese virus puedo tener toda la vida y no desarrollar cáncer, ¿verdad? Pero me tengo que controlar si desarrollo o no las células precursoras. Uno sabe que tiene no contagiar a otra persona, ¿verdad? Tal cual, es así. Y una vez que apareció estas células precursoras del cáncer, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es resecar esa parte, esas lesiones que vemos, se hace una biopsia, ¿verdad? Y si me sale ya células propiamente dichas del cáncer, lo que hacemos los ginecólogos es estadificar, ¿verdad? Es ver en qué estadio está y si es todavía quirúrgico o no. Así es. Pasa mucho tiempo entre que una lesión precursora del cáncer se vuelva cáncer de cuello uterino. Puede pasar 2 a 3 años. O sea, hay tiempo en todo esto, doctora. Hay tiempo, hay mucho tiempo. Pero no hay que dejar de pasar el tiempo. No, hay tiempo, digo, para tratarse. O sea, no debería haber mujeres con cáncer de cuello uterino. Yo siempre le digo a mis pacientes, es para que te ocupes ahora de esto. Claro. Te salió esta célula, ocúpate ahora. Sí. No para desesperarse, porque no significa todavía cáncer. Sí. Pero sí significa que vas a desarrollar. Claro, que está ahí a punto de abrir la puertita. Claro, tal cual. Así es. Bueno, pero lo que digo, no es así de un día para otro que aparece el cáncer de cuello uterino. Entonces, hay más responsabilidad a nosotros mujeres de hacernos estos controles. Porque si nos hacemos el Papa Nicolau y ahí sale una cosita que si tenés una célula precursora se llama, ¿verdad? Célula precursora, es antes de. Sí. Entonces, ahí ya se trata eso. Ahí ya se trata, y uno no tenés cáncer del cuello. Sí, o sea, es como el inicio de un tumorcito que puede extirpar y desapareció. Claro. Así es. O sea que realmente llegar a tener cáncer de cuello uterino o llegar a cuando ya el cáncer ya está muy avanzado es porque esa persona no se hizo el control, no se fue al médico durante mucho tiempo, muchos años. ¿Cuántas veces nos vienen y te dicen, ay, la palabra sima pena que yo aprendí recién en la residencia significa las mujeres que se dejan estar, ¿verdad? Y realmente eso todavía en nuestra sociedad ocurre mucho. Las mujeres dejan su salud siempre en último lugar. Primero está marido, hijos, padres, ¿verdad? Y no debería ser así porque tenemos que ser conscientes que muchas veces cargas con la familia y la familia depende de vos, entonces cuídate vos primero y hacete esos estudios. Y Vivi, cuando te acuerdes, anda a consultar porque muchas veces dicen, no vine porque tenía vergüenza, doctora. No, o sea, el médico no te va a reprender, sos vos el responsable de tu salud. No importa si dejaste de hacerte 3 años, 4 años, anda a hacerte tu estudio, no vaya a temer por esa posibilidad de que se enojen contigo y nada, que es muy frecuente en nuestra sociedad. Cierto, también. No me quiero ir porque hace 3 años que no me hago y me va a retar. Me va a retar, así es, o tengo vergüenza porque no me estoy haciendo mis controles. No, es difícil conseguir un turno y conseguir un espacio para vos, pero no dejarse estar. Así mismo. Doctora, los lugares donde las personas, las mujeres podemos irnos a nivel público, hacernos los controles. En todos los centros públicos tenemos estudio de PAP y colposcopía, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, hay en el Policlínico Municipal, tenemos esa posibilidad. Si no hay colposcopía, por lo menos la posibilidad de hacernos un Papa Nicolau, que es estudiar si hay células del cáncer o no, ¿verdad? Y el estudio de PCR,
yo en este momento no recuerdo bien, pero hay varios centros ya del Ministerio de Salud que cuenta con ese estudio, y eso vamos a encontrar en la web del Ministerio, ¿verdad? Entonces podemos dirigir también a esos lugares para hacerse. Perfecto. Sí. Bueno, entonces no hay excusa, es gratuito y sí, hay que darse tiempo, hay que tomarse un tiempo. Y también recordar que por ley tenemos 2 días en el año, las mujeres que trabajamos, para ir a hacernos nuestros controles. Sí. Entonces eso es cualquier día, en cualquier mes del año, 2 días laborales que vos podés pedir y avisar que vas a hacerte tus controles. No te descuentan, no cuenta como una ausencia ni mucho menos. Entonces a cuidarnos, no nos queda otra, tenemos que cuidarnos para seguir cuidando a los demás. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, estamos en la parte final del programa con la doctora Fanny Corrales Ríos. Tenemos estas consultas que ustedes nos enviaron para que le preguntemos a ella. Vamos con esta primera pregunta. ¿La vacuna contra el VPH puede tener efectos secundarios? Sí, pero los mismos efectos que tiene cualquier vacuna. Hay personas muy escasamente que son alérgicos a la sustancia que tiene la vacuna, ¿verdad? Que son proteínas, pero no es muy frecuente. Y después lo que puede ocurrir a veces en el adolescente es que le marea, le asusta la colocación, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es controlarles 15 minutos y cuando está todo bien se va a casa. Pero es más la impresión, la impresión, el miedito. Claro. Pero más que eso, no, nada. Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿El VPH afecta la capacidad para embarazarse? Mira, no afectan, pero hay que entender que puedo transmitirla al feto, ¿verdad? Sobre todo en el canal del parto. Por eso hay que tener muy en cuenta el hacerse el estudio antes de embarazarse, ¿verdad? Y hacerme el estudio, si no me dice antes de embarazarte, en la primera consulta, claro, ya se pide. Si una paciente tiene su Papa Nicolau negativo, ¿verdad? O normal, 6 meses antes de que se haya embarazado, no hace falta volver a repetir. Eso es súper importante. Ahora bien, como es una infección de transmisión sexual, nosotros cuando encontramos una infección de transmisión sexual tenemos que buscar otras. Y ahí puede estar, por ejemplo, presente una muy frecuente que es la clamidia. Esa sí produce infertilidad, pero el HPV no. Sí. Bueno. Y se puede tratar. Claro, todo se puede tratar, gracias a Dios. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. ¿Cuánto tiempo después de la transmisión se manifiestan los signos del VPH? Eso ya dijimos que puede llevar años en manifestarse, ¿verdad? Por eso es que la mujer constantemente hasta la edad menopáusica tiene que hacerse el estudio, porque si yo me inoculé el VPH en 20 años puede aparecer la manifestación clínica. ¿Hasta los cuántos años hay que hacerse Y todo depende del seguimiento que te hiciste, ¿verdad? Pero si después de los 60 ya tienen 2 o 3 estudios negativos, generalmente del Papa Nicolau. No, del Papa Nicolau después ya no se solicita. Ya, perfecto. Vamos con esta última consulta. ¿Hay alguna condición por la que no se puede aplicar la vacuna contra el VPH? Es en las lactantes y en las embarazadas. Las embarazadas no se pueden aplicar, las lactantes tampoco se pueden aplicar. Es la única etapa o contraindicación. Y en la niñez muy precoz, ¿verdad? Claro, sí. Perfecto. Así es. Bueno, súper claro. Doctora, estamos terminando el programa. ¿Algo que le quieras decir a la gente que está asistiendo y que estuvo muy atenta a todo lo que vos estabas comentando? Primero, no tener miedo a la vacuna es la primera prevención. Estamos evitando que más adelante nuestros hijos padezcan del virus. Y por supuesto, hacerse todos los años, ¿verdad? Y de acuerdo al esquema, ya el médico le va a guiar qué esquema va a seguir. Hacerse el estudio de Papa Nicolau y colposcopía. Eso es súper importante porque en este tipo de cáncer se puede llegar a tiempo.
Perfecto. Bueno, súper claro y vamos a pedir ya turno, todo el mundo, por favor, mujeres, vamos a tomar las riendas de nuestra vida. Gracias, doctora. Muchas gracias una vez más por la invitación. Por favor, un gusto tenerte acá. Listo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.